tardes, buenas noches. Sean bienvenidas todas las personas que nos acompañan hoy en este encuentro especial. Me presento, soy Jonathan Karchenbaum y junto a Fabiana Mindlin somos los directores del Museo del Holocausto de Buenos Aires. En el panel de hoy se presentará un material de propaganda nazi en la Argentina a través de imágenes fílmicas producidas aquí para su difusión sobre los alemanes en nuestro país a comienzos de la década del 30. El panel estará moderado por el licenciado Bruno Garbari, referente de contenidos del Museo del Holocausto de Buenos Aires, y contará con la disertación de la impulsora de esta actividad, Jacqueline Rachmanovich. Contaremos también con las palabras de Ricardo Hirsch, ex alumno y ex presidente de la Asociación Cultural Pestalozzi durante 12 años. Esperamos en el panel de hoy poder abrir preguntas acerca de las diferentes miradas dentro de la comunidad alemana en la Argentina y de cómo los nazis presentaban a su vez la vida en nuestro país. También contextualizar esos primeros años del régimen en poder y la producción de este documental que data del año 1935. Tal vez no sea casualidad que ese año nació la DAIA, Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, organización que nuclea las instituciones judías de la Argentina y cuyos orígenes están íntimamente ligados con el crecimiento del régimen nazi en Alemania y las leyes raciales que allí estaban siendo impuestas, especialmente las de Nuremberg de ese año. Es parte de la misión de nuestro museo echar luz sobre los episodios que vincularon a nuestro país, tanto con el fenómeno nazi como obviamente con el fenómeno del Holocausto Shoah. Gracias, Jacqueline, por acercarnos tan interesante propuesta. Muchas gracias, Ricardo, por aceptar generosamente nuestra invitación. Gracias a Bruno por coordinar la organización del evento y a quienes trabajaron para hacerlo posible. Brenda Fischer, Jonathan Epstein, Gabriel Merlo. También un agradecimiento a Julia Jujas, Eliana Ambra y Marcia Raz por su colaboración en el día de hoy. A continuación, presentaré al moderador del panel, el licenciado Bruno Garbari. Bruno, tenés la palabra. Muchísimas gracias, Jonathan. Bienvenidos, bienvenidas a esta actividad. Una actividad en la cual veremos fragmentos, alrededor de 7 minutos, de la película documental Lejos de la Tierra de los Ancestros, que nos fue acercada por Jacqueline y que fue también subtitulada por ella. Esta película fue filmada en nuestro país en el año 1935 por encargo del partido nazi. Las imágenes que veremos fueron incautadas por el Departamento de Guerra de los Estados Unidos tras la derrota de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial y se conservan actualmente en el archivo histórico de este país. El documental fue filmado en 1935 por el Landesgruppe Argentinien, la agrupación argentina del partido nazi en el exterior, mediante las cuales pretendía mostrarle al Tercer Reich el alcance exitoso de su infiltración dentro de la comunidad argentino-alemana. Voy a presentar a Jacqueline, que es doctoranda en Historia de la Universidad de Colonia, Alemania, bajo la dirección del profesor Dr. Holger Meding. Su tesis doctoral indaga la relación de las escuelas alemanas en Argentina con el Tercer Reich. Es traductora pública de alemán por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Gestión Educativa de la Universidad Nacional de San Martín y licenciada y profesora de Sociología en la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña hace varios años como formadora en nivel superior y como docente en el nivel medio. El licenciado Ricardo Hirsch, exalumno, exintegrante de la comisión directiva de la Asociación Cultural Pestalozzi y expresidente durante la misma por 12 años, ha sido honrado por el gobierno alemán con la medalla al mérito en el año 2019. Bien, Jacqueline, te cedo la palabra para que nos empieces a contextualizar toda esta actividad. Bueno, muchísimas gracias, estoy muy contenta, es un momento para mí muy especial. Quiero primero agradecer, tengo un top ranking de agradecimientos. En realidad, en primer lugar, quiero agradecer a quien generosamente me compartió este material desde un lugar totalmente generoso, que es el doctor Jorge Schrapstein, que el año pasado me enteré que era primo de mi papá, y en esos diálogos
para recuperar ciertos lazos familiares perdidos. Él vive hace muchos, muchos años en Estados Unidos, se fue hace muchos años, y este material, en nuestras conversaciones que empezamos a tener, que yo le fui contando todas mis inquietudes y preocupaciones de investigación, él se acordó de este material que lo conoció por primera vez en los años 90, luego del atentado a la AMIA. Allá se hicieron ciertos paneles, y él por primera vez tocó ese material en aquel momento. Y a partir de nuestras conversaciones se acordó un día, así, sencillamente, y me lo compartió. Y cuando lo vi, yo no podía creer lo que estaba viendo. Era todo lo que venía investigando, pero en imagen. Y a los pocos días decidí que tenía que traducir esto inmediatamente, por el valor histórico que tiene, y porque, sinceramente, solamente los que investigamos accedemos a fuentes y a libros, pero lo cierto es que esta historia merece ser conocida por la gran, digamos, por el gran público, por los alumnos, por los estudiantes, digamos, por todos, y me parecía que una buena forma iba a ser traducirla y subtitularla. Es un material de difusión, se puede ver, se puede ver y trabajar fácilmente. En segundo lugar, quiero agradecer rápidamente también a dos colegas mías que asistieron mis auxilios en algún momento de la traducción, cuando ciertos sonidos no podía, digamos, descifrar y codificar, ciertas palabras o ciertas expresiones. Así que a las dos traductoras públicas, Karin Isaac y Bettina Hayer, les agradezco un montón. Y bueno, y en este top ranking a mi amiga, la doctora profesora Magalí Milmaniene, quien vio esta primera traducción, este primer borrador de traducción, y me sugirió que me contactara con el museo. Y por supuesto el museo, especialmente a Bruno, a Brenda por la enorme paciencia, y a Jonathan también por interesarse realmente en este material y haberme dado la oportunidad de mostrárselos. Bueno, yo preparé una presentación, voy a tratar de hacerlo más rápida para que la gente que quiere ver estos fragmentos los puedan ver. El material va a estar después colgado y va a estar de acceso público en el canal, ¿no?, del museo. A mí me parecía importante, para aquel que no conoce un poco toda esta historia, darles un poco de contexto. Y cuando hablamos, y aquellos que investigamos sobre el Tercer Reich o el nacionalsocialismo, y más que nada en Argentina, la historia comienza con la migración, porque son las comunidades alemanas las que de alguna forma van a ser receptoras de estas ideas. Por supuesto que también va a haber un aspecto local en juego, me refiero a los gobiernos locales de turno, pero para, digamos, hacer una aproximación rápidamente, me parecía que lo más interesante era presentarles algunos datos de la inmigración alemana y de cómo surge el partido nazi en Argentina. Entonces, lo que voy a presentar rápidamente es, hice un PowerPoint sobre la migración, la comunidad alemana y el surgimiento del partido nazi en Argentina. Bueno, voy a presentarles algunos datos demográficos de la migración alemana en Argentina entre 1870 y 1945. También quiero presentarles y contarles un poquitito cómo fue el impacto que tuvieron dentro de la comunidad alemana en Argentina los sucesos políticos acontecidos en Alemania entre 1871 y 1939, y algunos breves datos generales de la creación del Partido Nazi en Argentina. Bueno, con respecto a la migración alemana en Argentina hasta 1945, va a ser un proceso dentro de un marco más general, como ya conocemos de la historia argentina, pero podemos ver con este cuadro, por ejemplo, que si bien comienzan a haber migración ya tempranamente, y especialmente va a aumentar con la Constitución Liberal del año 53, el aumento, la afluencia migratoria va a aumentar a medida que también Argentina empieza a insertarse en el sistema de intercambio mundial, y a medida también que Alemania, a su vez, empieza a tener un poder central, en 1871, luego de la guerra franco-prusiana, y en ese proceso de crecimiento de ambos países, por supuesto que Argentina desde como proveedora de materia prima, agroexportadora, y Alemania como país industrial, va a empezar a haber un intercambio.
en todo sentido. Y van a empezar digamos, a llegar al país muchos alemanes, o por lo menos bastantes alemanes. Dentro de lo que es la inmigración en general, el porcentaje es bajo en comparación a otras comunidades, muy bajo, pero no obstante así van a ir ocupando un lugar muy importante dentro de la sociedad argentina. Como pueden ver los datos acá, va a haber un mayor crecimiento o una mayor inmigración alemana a comienzos del siglo XX. Estos datos tienen que ver con la migración alemana, no germanoparlante, ¿sí? Que hay que hacer una diferenciación. Yo les quería mostrar también con este cuadro que la migración alemana se intensifica, ¿sí? Viene siendo, digamos, moderada hasta los años 80, hasta 1880, luego empieza después de la Primera Guerra, va a ir progresivamente aumentando. Y este dato no es menor para entender un poco cómo surge el partido nazi en Argentina. En los años 20 va a aumentar muchísimo la inmigración, y si se fijan, por ejemplo, en el año 1923 y 1924, en cada de esos años, de uno de esos años, llegan 13.000 migrantes por año. Luego, en el periodo de 1925 a 1932, va a bajar un poco y se va a estabilizar, porque también en Alemania se va a estabilizar la situación económica, cuyo momento más crítico es el año 23, y van a ir ingresando al país 8.900 personas alemanes por año. Después tenemos que hay otra fase migratoria, que es la post-33, ¿no? Que ya es con el ascenso del nacionalsocialismo a la Alemania, y también van a llegar al país aproximadamente unos 40.000 judíos alemanes, de los cuales también 1.000 van a ser exiliados políticos alemanes. Para tener una idea, solamente en el año 38 llegan 10.000 judíos alemanes, y esto va a complejizar también la comunidad alemana. En total, para el año 38 se habla de que había unos 250.000 germanoparlantes, y acá ya incluimos no solamente a los alemanes del Reich, sino también a las colonias que estaban más allá del imperio alemán. Bueno, ¿por qué emigraron? Podemos organizar un poco las causas podemos organizarlas por periodos. Se podría decir que por lo menos hasta 1914, en su gran mayoría, emigraron por motivos laborales, ¿sí? Y personales también, por aventuras, por expediciones, también por trabajo. La gran diferencia va a aparecer después de 1914, con la guerra y con la derrota de Alemania, del Segundo Reich, del imperio de Bismarck como canciller, por la insatisfacción con la situación política. La mayoría de ellos va a emigrar por una gran insatisfacción con la situación política, con la democracia que se va a instaurar luego en el 19 en Alemania, con el desempleo y por la inflación. Y luego, los que van a emigrar después del 33, ya sabemos, conocemos esta historia, y va a ser en su mayoría por la persecución racial e ideológica. Bueno, ¿dónde se fueron asentando estos alemanes que empezaron a llegar al país? Con este cuadro podemos ver que en un primer momento, en 1895, bueno, se ubicaron principalmente en Capital Federal, en Buenos Aires y en Santa Fe, en su gran mayoría. Si hay porcentajes más chicos, Entre Ríos. La situación va a ir cambiando, la ubicación va a ir cambiando. En el año 1914 van a ir reacomodándose un poco más en la provincia de Buenos Aires y aumentando también la capital federal, y esto tiene sus explicaciones de ciertas transformaciones en la economía y la inserción ocupacional que van a ir, digamos, de forma experimentando los alemanes. Va a crecer también después en el 27 bastante más la provincia de Buenos Aires, y se podría decir que prácticamente la población alemana va a estar prioritariamente ubicada en lo que hoy conocemos como AMBA, se podría decir, ¿no? La capital federal, y en verdad es toda la provincia de Buenos Aires, es mucho más que el AMBA, pero bueno, en gran parte, digamos, La Plata va a llegar hasta incluso más también, ¿no? Pero se podría decir que entre la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, la mayoría va a estar ubicada allí.
bueno, ¿cómo se insertaron en la estructura ocupacional? ¿A qué se dedicaban estos alemanes que iban, digamos, llegando al país? Entre 1830, digamos, y 1880, prácticamente entre ellos, dentro de la comunidad alemana, había una relación horizontal. Había poca diferenciación socioeconómica entre ellos, y eso se manifestó un poco en el espíritu del Vereinsleben, que vendría a ser algo así como esa vida asociativa, horizontal. Y así fueron surgiendo, por ejemplo, muchas Vereine, muchas asociaciones de solidarias, de socorro al inmigrante, de ayuda mutua, una congregación religiosa, un club deportivos, el hospital alemán, ¿sí? Y en su mayoría eran comerciantes, mercaderes, artesanos. Con el avance del desarrollo también del crecimiento económico en Argentina y del crecimiento económico en Alemania, se podría decir, se empezaron a generar dentro de Argentina y dentro de la provincia de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, se empieza a dar un proceso de diferenciación social. ¿Qué significa esto? Que aquella relación horizontal empieza a hacerse más vertical, empieza a haber mayores distancias socioeconómicas dentro de la comunidad alemana. Entonces empezamos a ver, y esto a partir del crecimiento acelerado que sufre Argentina, y especialmente la pampa húmeda con su rápida inserción en el mercado mundial, y a su vez también Alemania, que aquellos que inmigran a la Argentina, alemanes, empiezan a crear casas de comercio acá, ¿no? Y una gran parte de ellos, los primeros, digamos, los que inmigraron antes de 1870, se logran ir acomodando dentro de una élite criolla. En cambio, los que empiezan a emigrar a posteriori, bueno, esa emigración o esa adaptación y asimilación no va a ser tan así. Pero bueno, para 1880 y 1914, esta diferenciación social se empieza a marcar, y va a haber un porcentaje muy chiquito que va a ser muy influyente dentro de la comunidad alemana, y van a ser estos grandes comerciantes, con sus casas también de importación y exportación con Alemania, grandes industriales, académicos, profesionales, científicos y militares, ¿sí? También va a ir aumentando un porcentaje de artesanos, pequeños comerciantes y empleados, y se va a ir progresivamente reduciendo el porcentaje de campesinos, mayoritariamente porque, digamos, con el derecho de preferencia que tenían la población criolla a la tierra, el acceso a la tierra y a la tierra como independiente va a estar prácticamente bloqueado. Los artesanos alemanes, ¿sí? Por ejemplo, es algo interesante, no van a poder seguir, por ejemplo, compitiendo con los artesanos italianos a medida que estos vayan llegando, los italianos, y van a tener que ir reubicándose como trabajadores. O sea, el artesanado va a ir desapareciendo y van a ir aumentando el porcentaje de trabajadores alemanes. Y durante y después de la Primera Guerra Mundial, las condiciones de empleo para la clase trabajadora y de vida empeoraron, ¿sí? Esto se debe en parte, se explica a un enorme y veloz crecimiento en la Ciudad de Buenos Aires, en la que el acceso a la vivienda va a ser muy cara, y gran parte de los trabajadores, entre, digamos, el difícil acceso a fuentes de trabajo y las difíciles condiciones para alquilar, va a hacer que tengan que ir trasladándose a otros barrios. Es así como, por ejemplo, la comunidad alemana va a empezar a dispersarse por la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, desde la zona portuaria, algunos se van a ubicar en Dock Sud, Barracas, otros se van a ir más para zona norte, Lanús, Quilmes, otros se van a ir, los más pudientes, digamos, los sectores más favorecidos de la comunidad alemana se van a ubicar en Belgrano, y otros se van a ir para Devoto y Villa Ballester, y otros más para después para zona norte. O sea, empiezan a dispersarse porque el acceso a la tierra y a la vivienda se hace cada vez más cara dentro de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se fueron integrando los alemanes de posguerra? Aquellos alemanes que llegaron después de la guerra. ¿Qué pasó? Bueno, tras la crisis que se desencadena por la derrota de Alemania, Alemania pierde la guerra en 1918, muchos alemanes van a abandonar su país, su tierra natal, muy desilusionados, y van a llegar a la Argentina con muchas expectativas, con grandes expectativas. Pero ante la dificultad de poder acceder a tierras, el desempleo en la ciudad y el deterioro de las condiciones de vida para estos trabajadores,
va a provocar una creciente desilusión y paralelamente una idealización de su tierra natal, de esa Alemania imperial previa a la Primera Guerra Mundial. Y esto de alguna forma explica una cierta dificultad en la adaptación y asimilación de los migrantes alemanes de este periodo en el país. ¿Cómo impactaron ahora los sucesos políticos de Alemania dentro de la comunidad alemana en Argentina? O sea, cuando uno estudia la migración, siempre tiene que tener en cuenta que hay dos polos, se podría decir. El origen, de donde proviene ese migrante, y la comunidad que lo recibe. Y lo que de alguna forma sucede es que estos migrantes nunca dejan de estar atentos a lo que en su tierra natal sucedía. Por lo tanto, esos eventos políticos, esos sucesos políticos que van a tener lugar en Alemania, repercute dentro de la comunidad alemana en Argentina. Entonces, por ejemplo, la guerra franco-prusiana y el Imperio Alemán, que se constituye en 1871 hasta 1914, este periodo estuvo, digamos, caracterizado por sentimientos de solidaridad en general, aunque con ciertas críticas por parte de los socialistas. Los socialistas alemanes van a ser digamos, en una parte los pioneros del Partido Socialista en Argentina. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial va a generar un gran sentimiento de unidad dentro de la comunidad alemana, a pesar de que las diferencias van a seguir existiendo, ¿sí? Porque, digamos, las diferencias socioeconómicas van a seguir existiendo, y va a ser como un impasse. Esta Primera Guerra va a generar un gran sentimiento patriótico. Luego, con la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial y digamos, la creación de la República de Weimar, dentro de la comunidad alemana argentina, esto va a ir generando dos grandes posturas antagónicas, muchas diferencias en torno a lo que sucede en Alemania en aquel momento. Muchos van a apoyar la República, y van a ser los republicanos dentro de la comunidad alemana, y otros van a rechazar la República. Por lo tanto, van a anhelar el imperio y son catalogados como monárquicos. Estas diferencias, en un primer momento, son teóricas, se podría decir, son verbales, son discusiones que van a tener lugar en diarios, en dos grandes diarios, que ahora vamos a ver cuáles son, pero que a partir de 1933 estas diferencias van a ir cobrando un poco más de virulencia. Las diferencias se van a empezar a agudizar con el ascenso del nacionalsocialismo en Alemania, y la comunidad alemana va a quedar dividida aún más con la llegada de los judíos alemanes. Se van a formar dos grupos socioculturalmente diferenciados. Por un lado van a estar los defensores del nacionalsocialismo, y por el otro lado van a estar los opositores al nacionalsocialismo. La comunidad alemana se va a dividir en dos, prácticamente, entre 1933 y 1945. Los defensores del nacionalsocialismo van a estar afiliados al Partido Nazi Argentino y al Frente Alemán de Trabajo, cuyo órgano de difusión será el Deutsche Platte Zeitung, sí, es un diario alemán, argentino, y la revista Trommler. La revista Trommler era la revista que emitía el Partido Nazi en Argentina. Acá. Los opositores al nacionalsocialismo se van a nuclear en la Sociedad de Socorro a los Judíos de habla alemana, en el Argentinisches Tageblatt, que es este otro diario que yo les comentaba antes, digamos, a través del Deutsche Platte Zeitung y el Argentinisches Tageblatt se va a empezar a ir manifestando cada vez esta discusión en los años 20. También el Mitteilungsblatt, que era un boletín, el noticiero semanal judío, el Jüdisches Wochenschau, y en la organización y revista La Otra Alemania. Cada comunidad, sí, porque se van a dividir tajantemente, van a crear cada uno sus propias organizaciones y tendrán también sus propias asociaciones, iglesias, clubs y escuelas. ¿Cuándo y cómo se crea el Partido Nazi Argentino? Se llama en verdad Landesgruppe Argentinien porque es una conformación nacional que se crea a partir de la organización en el exterior del Partido Nazi. El Partido Nazi, sí, va a tener mucho éxito en las elecciones de 1930 en Alemania, y este optimismo, junto con la creación, digamos, este optimismo va a hacer que quieran crear un brazo exterior del Partido Nazi para afiliar, aglutinar a todos los alemanes dispersados en el planeta. Y el factor local va a ser que unos periodistas muy entusiastas de estas ideas nacionalsocialistas, que escribían entonces en el Deutsche Platte Zeitung, van a convocar a su creación con un anuncio en 1931. Y al principio van a ser 50,
100, igual no van a llegar a más de 1500. El Landesgruppe Argentinien se crea en 1931 y va a operar hasta 1939, luego seguirá bajo el nombre de Círculo Alemán de Beneficencia y Cultura hasta 1943. En el 39 Ortiz saca un decreto que hace que todas las asociaciones o los partidos tengan que adaptarse a la normativa argentina, y el partido no puede, por su propio estatuto, digamos, por su propio funcionamiento, seguir funcionando así. Entonces decide, digamos, disolver el partido y crear otro de acuerdo a la normativa argentina, con un estatuto, en castellano, con un montón de cositas que pedía el decreto. Y va a funcionar hasta el 43, donde, digamos, se disuelve. ¿Cuáles eran los objetivos de este partido en realidad? Básicamente se podrían decir que del 33 al 39 son difundir las ideas nacionalsocialistas dentro de la comunidad alemana. De alguna forma van a intentar el Gleichschaltung, se llama, que sería como la neutralización o la cooptación de las asociaciones alemanas, van a ir, digamos, insertándose, infiltrándose. Lograr, por supuesto, una opinión pública favorable respecto de Alemania, van a crear muchos medios de comunicación propios, y a través de recaudación de dinero van a pagar publicidad para que se hable a favor de Alemania. Vamos a tratar de retomar a Jacqueline, que aparentemente se cortó la señal. Mientras tanto, entonces, en función de esta contextualización que nos venía brindando Jacqueline sobre la comunidad alemana en Argentina y cómo el partido nazi empezaba a operar en nuestro país, vamos a dar lugar entonces a Ricardo para que nos pueda ir contando un poco qué pasaba dentro de la comunidad alemana dentro de nuestro país, y especialmente en la cuestión de la escuela, ¿no? Porque vamos a ver en estos fragmentos cómo el partido nazi buscaba entrar dentro de la comunidad alemana en las escuelas también. Ricardo, te escuchamos. Perdón, me tenía que desmutear. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gran placer participar de esta presentación. Lo que viene diciendo Jacqueline ordena muchísimo el contexto en el cual se creó el Colegio Pestalozzi. A mí me invitaron para hablar un poquito de qué es lo que era el Colegio Pestalozzi, cómo surgió el Colegio Pestalozzi dentro de esta polarización de alemanes afines al Partido Nacional Socialista y alemanes absolutamente contrarios al Partido Nacional Socialista. Como bien decía Jacqueline, existían dos periódicos con gran influencia dentro de la comunidad alemana. Uno más, que era la Deutsche La Plata Zeitung, y otro menos, que era el Argentinisches Tageblatt. El Argentinisches Tageblatt era un órgano periodístico creado por la familia Alemán hacía ya muchos años, y que en ese momento estaba dirigido por el doctor Ernesto Alemán, que era digamos, un suizo, ni siquiera era alemán, era suizo, germano parlante, cuyas ideas eran absolutamente contrarias al régimen nacionalsocialista. Sus hijos concurrían al colegio alemán
al colegio alemán más importante en ese momento en Buenos Aires, y a fines del año 1933, el embajador alemán en la Argentina, el barón Edmund von Termann, se apersonó en el acto de fin de curso del colegio y, elevando su brazo, hizo el saludo nazi, hizo entonar a todos los presentes el himno nacional socialista, el Horst Wessel, y anunció que a partir de ese momento todas las instituciones educativas iban a adoptar la filosofía nacional socialista. Tanto Ernesto Alemán como muchos otros padres de alumnos del colegio que no comulgaban con esa ideología, decidieron entonces, en el mes de enero de 1934, reunirse, invitar a través del Argentinisches Tageblatt a todos los alemanes que no pensaban de esa manera, y se juntaron en la confitería El Águila y crearon los cimientos de lo que luego sería la Asociación Cultural Pestalozzi, que iba a sostener el Colegio Pestalozzi, que abrió sus puertas con 68 alumnos en el mes de abril de 1934. Si Jacqueline volvió, por ahí sigue ella y después sigo yo. No sé cómo quieren. Yo no sé hasta dónde se vio, porque me quedo hablando sola. No sé hasta dónde... Yo diría, para ser más prolijos, sí, que Ricardo ahora termines con tu disertación y después que Jacqueline retome. Perfecto. ¿Sí? Su última parte. ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces, continúo yo. El Colegio Pestalozzi se forma, empieza a funcionar en el año 1934 con un cuerpo de profesores fundamentalmente disidentes del régimen nacionalsocialista. O sea que muchos de los profesores, de los primeros profesores que integraron el cuerpo docente del colegio, eran de origen socialdemócrata y comunista, eran de izquierda. Ernesto Alemán era un liberal a la vieja usanza, no era ni comunista y seguramente tampoco lo era socialista, era una persona que tenía una mentalidad muy abierta, pero estaba básicamente, absolutamente en contra de las ideas fascistas y nacionalsocialistas que imperaban de manera casi unánime en Alemania. El colegio fue creciendo lentamente y de a poco se fue llenando de emigrantes forzosos de la Alemania nazi, la mayor parte de ellos de religión judía. Los emigrados alemanes de religión judía que llegaban a la Argentina tenían vedado su ingreso a las escuelas alemanas Gleichgeschaltet, o sea, que comulgaban con el pensamiento nacionalsocialista, de manera tal que todos estos chicos llegaban al Colegio Pestalozzi y en el Colegio Pestalozzi eran recibidos, eran incluidos dentro del sistema escolar argentino. Aquí encontraban un lugar donde instruirse, donde aprender el idioma, donde aprender las costumbres argentinas, donde aprender la historia argentina, donde aprender a querer al país, pero eran muy alemanes, eran profundamente alemanes, pero no eran reconocidos como tales por los alemanes que estaban en ese momento en el gobierno. De manera tal que hacia el año 38, 40, prácticamente el 90% de la población que concurría al Colegio Pestalozzi, en ese momento entre 200 y 300 alumnos, eran de religión judía.
Sin embargo, el Colegio Pestalozzi nunca fue un colegio judío. Muy explícitamente en sus estatutos se dice que era un colegio laico, abierto a todo aquel que quisiese educarse en él, basado en la tolerancia, basado en la comprensión, basado en la solidaridad, y decía casi de manera naive que la política no tendría lugar en las aulas del Colegio Pestalozzi. Sabemos que es muy difícil que la política no tenga lugar en ninguna actividad humana. De hecho, el Colegio Pestalozzi fue creado como un acto político de reacción a lo que en ese momento imperaba en Alemania. Pero era un colegio donde absolutamente todos podían expresar su pensamiento, donde digamos, donde todos eran bienvenidos dentro de un clima de convivencia y solidaridad. Así que por mucha parte de la colectividad alemana, y no solamente de la colectividad alemana, el Colegio Pestalozzi fue visto como un colegio judío, porque de hecho, como ya vuelvo a decir, el 80% de sus alumnos eran de la religión judía, pero en el Colegio Pestalozzi no se enseñaba judaísmo, no se enseñaba religión y se enseñaba el idioma alemán. En ese momento, diríamos, se enseñaba más el idioma castellano que el idioma alemán, porque muchísimos de los chicos que iban al colegio venían de Alemania y eran de familias germanoparlantes, pero de alguna manera se aprendió a valorar los valores, valga la redundancia, tanto de la Argentina, país que los acogió, como de Alemania, país de donde venían y que consideraban que una corriente política había hecho un paréntesis en lo que era verdaderamente Alemania. Bueno. Muchas gracias, Ricardo. Ahora después cuando abramos el espacio a las preguntas, vamos a poder integrar un poco de la cuestión del valor que ha tenido el Pestalozzi, especialmente cuando veamos las imágenes, ¿sí?, proyectadas en las escuelas, ¿no? Pero bueno, retomamos a Jacqueline, que se nos fue. La verdad que... Perdón, no me di cuenta, me quedé hablando sola. No, bueno, estas cosas pasan, las conexiones son inestables, así que... Me salió genial. Si podés terminar así, pasamos a... Sí, genial. Bueno, creo que me quedé en la creación del partido, ¿no es cierto? Me parece en esa placa. Bueno, a ver. Bien, retomando un poco las ideas de Ricardo. A ver, me salió cualquier cosa. ¿Se ve bien ahí la presentación? Sí, genial. Claro, yo, para retomar ahora con la presentación y enlazar lo que estaba diciendo Ricardo, los alumnos que llegaban de Alemania y que se incorporaban al Pestalozzi, y el Pestalozzi que buscaba, digamos, ofrecer una escolarización, digamos, y una argentinización, se podría decir, también en parte era porque para ellos prácticamente su tierra natal había desaparecido. Entonces, la asimilación y la adaptación era condición sine qua non, no había posibilidad de volver prácticamente, por lo menos no creo que para esa gente que venía emigrada, huyendo, existiese la posibilidad de volver, como si otras oleadas migratorias lo sostenían de alguna forma, ¿no? Entre esa idealización de la tierra del imperio que se perdió, y por el otro lado, esta dificultad que encontraba esta generación que llegó en los años 20, por un lado desilusionada de la condición, de la situación política, y por el otro lado desilusionada también de no poder insertarse de alguna forma con esa tierra prometida, ¿no? Con ese Zukunftsland que aún aparecía como América y como Argentina como el país del futuro para ellos. Todavía seguía una narrativa, a pesar de que las condiciones económicas habían cambiado después de la guerra,
para la migración, y la migración más de la clase trabajadora, aún quedaba todavía circulando en ciertas agencias que promovían la inmigración, la imagen de Argentina como Zukunftsland, país del futuro. Sin embargo, estas ideas, estos sueños se chocaron contra la realidad. Entonces, de alguna forma, además de este contexto, como yo decía antes, estas ideas dentro de la comunidad empiezan a polarizarse. Por lo tanto, ¿cómo se crea este partido? Bueno, básicamente se crea a partir del éxito del Partido Nazi en Alemania, ¿no? Del gran éxito, y a partir de la organización en el extranjero del Partido Nazi. El Partido Nazi crea una organización en el extranjero para aglutinar a todos los alemanes del planeta. Y además, desde el lado argentino, por impulso de un grupo de periodistas del Deutsche La Plata Zeitung, convocan a la creación, y se crea en abril del 31 el Partido Nacional Socialista en Argentina. Iba a operar hasta el 39. Luego, por una cuestión, digamos, de decreto que va a emitir Ortiz, pasa con otro nombre para adecuarse, pero va a seguir con el mismo director, con los mismos objetivos. Los objetivos principales del partido eran, básicamente, difundir las ideas nacionalsocialistas dentro de la comunidad alemana, lograr una opinión pública favorable respecto a Alemania, y mantener buenas relaciones de intercambio comercial entre Alemania y Argentina. Y después, durante el conflicto bélico, por supuesto que Argentina se siga manteniendo neutral durante la guerra. Para que podamos ver, a ver si puedo mostrar acá, dentro de la estructura, el número de afiliados básicamente no era muy alto, porque solamente podían ser Reichsdeutsche, es decir, ciudadanos imperiales, no podían ser Volksdeutsche, que son los hijos de alemanes. Quizás a veces algunos datos, por ejemplo, los miembros del partido nazi podían también ser, o mejor dicho, los de la juventud hitleriana podían también ser miembros del partido, por lo tanto estos datos pueden estar duplicados en algunos casos, lo que dice el autor, que es el autor que está abajo en la fuente, la comunidad de mujeres nacionalsocialistas, y por el otro el Frente Alemán de Trabajo, que era el sindicato que aglutinaba a todos los trabajadores de las empresas alemanas. Las instituciones afiliadas al partido en Argentina eran estos: el Frente Alemán del Trabajo, que es este sindicato, Unión Alemanes de Gremios, la Oficina de Fomento del Comercio Alemán con la República Argentina, que en realidad el que estaba en la oficina a la vez era el director del partido nazi también, la Organización Benéfica Alemana y la Organización Alemana de Socorro, y el Comité de Damas Alemanas Auxiliar de la Cruz Roja. Estas eran, según Folberg, que está acá abajo en la fuente, que escribió un libro y fue miembro del partido, según él, estas eran las instituciones afiliadas al partido. Bueno, hasta acá es mi presentación, yo creo que es suficiente y contexto para poder apreciar mucho mejor esta propaganda que vamos a proyectar. Perfecto, entonces. La palabra, Bruno. Perfecto, así que bueno, vamos a ver ahora el contenido del documental. Así, a ver si Jonathan nos podés compartir. Siedler, Handwerker und Industriearbeiter, Kaufleute und Wissenschaftler ringen in dieser fremden Welt um die Erhaltung deutschen Ansehens, deutschen Namens. Wenn früher die meisten Auslandsdeutschen Volksgenossen als Einzelgänger galten, so hat es heute die Auslandsorganisation durch ihre an den Fronten stehenden Gliederungen fertiggebracht, diese Menschen zur inneren Sammlung aufzurütteln. Sozialfürsorge mit großzügigen Einrichtungen geben Kunde von dem praktischen Wert unserer auslandsdeutschen Volksgenossen diesem sozialen Hilfswerk zuführen.
werden die Parteivertreter erwartet. Eine kleine Kolonistenkapelle spielt zum Empfang auf. Heute ist Festtag. Und wieder geht es weiter zu einem Großbesitz, einer Estancia, deren Eigentümer schon seit Generationen ansässig sind und durch ihre Erfahrung und ihren Fleiß zu besitzen. Und nach der Ferienzeit heißt die Pflicht wieder Schule. Zum größten Teil vom Opferwillen unserer Volksgenossen getragen, finden wir deutsche Schulen überall im Lande. Klein und primitiv oft, nur mit dem Notdürftigsten ausgestattet, aber auch in jahrelanger opfervoller Aufbauarbeit vollendete, größere, mehrklassige Schulen. Manchmal ersetzt auch die Kirche das Klassenzimmer. Mit der ihn immer begleitenden Harmonika bringt der Parteivertreter eine willkommene Abwechslung in den Ernst dieser kleinen Kampfschule. Auch dieser hochbeinige Fort muss in den Dienst der Sache eingespannt werden. Und nach landesüblicher Sitte schießen wir 3 schwere Raketen ab, deren Kanonenschläge weit über den schweigenden Urwald künden. Echo der Heimat ruft euch. Brave Kolonistenhände sind an der Arbeit. Grün und Blumen werden aus dem Wald geholt. Der Versammlungsraum soll heute ein festliches Gesicht tragen. Ganz aus der Ferne hören wir unser Kampflied. Horst Wessels Lied klingt aus der Tiefe des schweigenden Waldes zu uns empor. Kolonisten einer Nachbarkolonie kommen zum Festort. Die Fahne hoch, die Reihen fest geschlossen. Das ist der Gruß braver Heimattreuer an dich, Adolf Hitler. Gekoppelt. Nicht nur Redner muss der Propagandist hier draußen sein, auch Techniker. Es ist ein hartes Geschlecht, das wir uns ersehnen. Nicht, weil wir mit anderen Händel suchen, sondern weil wir wollen, dass es nicht andere gelüstet, mit uns Händel zu suchen.
Bueno. Bien, bueno, en función de lo que vimos, ¿faltó un fragmento, Jacqueline? No, es una selección que hicimos breve, porque en realidad las 4 películas que van a poder ver cuando termine esta presentación, que deben estar esperando que termine, en realidad es una película entera, pero bueno, son 4 películas, como dijimos, de aproximadamente 8 minutos cada una, excepto la 2, que es una parte más breve. Y hay una historia que se cuenta ahí, que con la selección que hicimos, por supuesto que no queda del todo bien contada. Hubo algunas preguntas que me parece que están buenas con respecto a la película, porque la película que está mostrando las provincias, ¿no?, del litoral argentino, de Entre Ríos y Misiones, y de alguna forma, si bien el partido el partido nazi hace una diferenciación entre los Reichsdeutsche y los Volksdeutsche, que son los descendientes, como preguntaban, que es una pregunta muy buena, son los descendientes de alemanes, son partes de las colonias alemanas, ellos no van a poder participar del partido nazi, no van a estar bajo, digamos, la organización más allegadas a la embajada alemana, pero van a estar de alguna forma acompañados, por decirlo desde un lugar, por otra organización, especialmente para las Volksdeutsche. Sin embargo, el partido va a tratar digamos, de transmitir las ideas por la comunidad en general, ¿sí? Por eso estas imágenes vemos que son del interior, de las provincias, ¿no es cierto? Aunque la primera parte que van a ver es de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? La primera parte es la de Ciudad de Buenos Aires, y luego empiezan a mostrar las provincias, y termina con esta convocatoria, gran poder de convocatoria que quieren mostrar, en las que todos los pueblos, ciertos pueblos se movilizan, colonias agrarias se van movilizando, porque hay un evento a la noche, que va a ser la proyección del discurso de Hitler, ¿sí? Y ahí termina el evento, con el himno después, Deutschland über alles, ni más ni menos. Sí, la película original dura aproximadamente 50 minutos, ¿no? Estos son 4 fragmentos que nos llegan a cubrir la totalidad de la película, y también hay que tener en cuenta que fue una película de propaganda nazi para proyectarla en Alemania, ¿no? Y cuyo objetivo, ¿no?, que tenían el fin de los alemanes, era evitar la asimilación de aquellos alemanes puros en nuestro país, porque el objetivo era repatriarlos, ¿sí? Tenemos que pensar en un contexto en el que Alemania, ¿sí?, tiene pensado una expansión, tiene pensado un espacio vital, y va a necesitar colonizar territorios que en algún momento llegara a conquistar, ¿no? Y esos lugares para colonizar, era muy importante contar con estos alemanes que vivían en el extranjero. Por eso, si uno ve en la película, se ve, y en la descripción ustedes pudieron ver, ¿no?, cómo narran a una Argentina primitiva. Básicamente es primitiva, donde los alemanes vienen a traer lo que sería la civilización, pero en unas condiciones muy adversas, ¿no? Y se puede ver también los niños cantando alemanes hasta la muerte, seguiremos siendo alemanes hasta la muerte, ¿no? Sí. Yo Entonces, quería agregar ahí, esto me parece importante, digamos, contextualizarlo como una película de propaganda, ¿no? Y también quiero agregar que hay una investigación que hizo María Eugenia Dureta, que vamos a poner también en el link para quienes la quieran ver, sobre esta película, que generó un incidente diplomático, ¿sí?, un incidente con el embajador Labuble, ¿sí?, quien al enterarse de esta película pidió en Alemania una exhibición privada, y ante la protesta del gobierno argentino la sacaron de exhibición de las salas en Alemania. Sí, perdón, Jacqueline. No, lo que quería decir y agregar es que justamente yo creo que el objetivo es evitar la asimilación, claramente, pero no solamente de los Reichsdeutsche, porque para el Jus Sanguis alemán, los hijos de alemanes son alemanes. Y ahí es el choque que se genera también en parte de soberanía. Para nosotros, cualquiera que nace aquí es argentino. Y son 2 derechos totalmente diferentes, ¿no?, del Nuevo Mundo y del Viejo Mundo. Por lo tanto, digamos, esta propaganda va a ir por esta difusión de ideas nacionalsocialistas, van a ir dispersándose por las colonias, ¿sí? Y van a va a tener también bastante agarre, digamos, bajada y recepción en las colonias, ¿sí? Pero por una cuestión también de idealización de aquella patria que dejaron hace muchísimo y que añoran,
Entonces, creo que ahí hay un conflicto entre los Reichsdeutsche y Volksdeutsche, y en ese sentido entre Alemania y Argentina. Por otro lado, yo lo que quería aclarar, que me parece que está bien y es necesario, el objetivo de Alemania no era conquistar América o América Latina, digamos. No era conquistar Argentina a través de África a Argentina. De alguna forma es como muy compleja la historia para poder presentarla brevemente ahora acá a aquellos que estén interesados en un montón de material para leer, pero lo que podríamos decir simplemente es que hay que entenderlo en un contexto geopolítico de entre, digamos, concurrencia y competencia entre Alemania y Estados Unidos e Inglaterra, ¿sí? Por mercados, y va a haber una guerra de propaganda también, porque Alemania no va a ser la única que hace propaganda y que tenga servicios secretos de inteligencia, etc. Entonces es como bastante compleja la historia para entender, pero para relativizar un poco, y para ser justas, digamos, con las fuentes históricas, no existió por lo menos la intención de conquistar Argentina o de conquistar la Patagonia, ¿sí? Eso fue un poco el rumor. Sí, como dice Bruno, probablemente haya sido la intención de otros planes para habitar otras tierras más del este europeo. Eso quería decir. Bien, aquí hay una pregunta para Ricardo, sobre si hubo otras experiencias en otros países como el Pestalozzi, si tiene conocimiento de experiencias similares. Sinceramente, no. No conozco experiencias similares. Eso no quiere decir que no pueden haber existido, pero yo personalmente no las conozco. Quiero remarcar que acá en Argentina, específicamente en Buenos Aires, también había otro colegio alemán que no aceptó las normas impuestas por el nacionalsocialismo, que era el Colegio Cangallo. El Colegio Cangallo tampoco se alineó con la política nacionalsocialista. Es justo decirlo. Sí, y también lo cierto es que tampoco es todo tan blanco o negro. Digamos, hay muchas escuelas alemanas que intentaron resistir. La estrategia era infiltrarse en la comisión directiva y a partir de la comisión directiva influir en la dirección, y también el envío de maestros alemanes, porque los maestros alemanes venían de Alemania y venían altamente disciplinados, digamos, adoctrinados. Y esa convivencia en muchos casos fue muy conflictiva, ¿sí? No es que las escuelas que no resistieron tajantemente, como la Pestalozzi, que se creó fundamentalmente para evitar eso, o como la Cangallo, fuesen absolutamente simpatizantes de la ideología nacionalsocialista. Es mucho más compleja la historia, y bueno, y eso estamos por escribir, digamos, un poco esta historia. Claro, ¿no? claro, hay que ser... a mí muchas veces... toda la simbología nacionalsocialista estaba presente en los actos oficiales de las embajadas y consulados alemanes. Por ejemplo, en Bariloche, muchas veces decía que determinadas personas, como por ejemplo Otto Meiling, que es un prócer, digamos, del andinismo argentino, era nazi, porque se lo ve en muchos actos que tuvieron lugar en el consulado alemán y en la sociedad alemana en Bariloche en la década del 30, que estaban tapizados con la bandera, con la cruz gamada. Pero, digamos, todos los alemanes en ese momento, que por ahí ni siquiera les interesaba el tema político, estaban bajo ese manto. Entonces es muy difícil decir todos los alemanes eran simpatizantes del nacionalsocialismo. En el nacionalsocialismo, para muchísima gente, Alemania era el nacionalsocialismo para muchísima gente en ese momento. Salvo para gente que tenía mayor esclarecimiento, llamémosle político, por decirlo de alguna manera. Y esto, les pregunto, si generaba conflictos en los vínculos sociales entre los alemanes, si, digamos,
socialistas, comunistas que habían venido, ¿no?, escapando de Alemania también, bueno, ni hablar de los alemanes judíos, pero se generaban estos conflictos dentro de la comunidad alemana entre los que apoyaban al nacionalsocialismo y quienes se oponían. ¿En la vida cotidiana se veía eso? Bueno, yo por lo menos lo que puedo decir de las fuentes de lo escrito hasta el momento es que en un momento este enfrentamiento o estas discusiones eran mucho más intelectuales y había tenido por lo menos hasta el 33, 32, estuvieron aglutinadas en el enfrentamiento entre dos diarios prácticamente, ¿no? El Deutsche La Plata Zeitung y el Argentinisches Tageblatt. Pero después estos enfrentamientos tomaron más virulencia y hubo como ataques violentos. Por ejemplo, uno fue contra un periodista de la Argentinisches Tageblatt en Retiro, ¿sí? Un atentado, cuentan así las crónicas, donde lo atacaron, y otro fue contra un nacionalsocialista en Villa Ballester, ¿sí? Entonces lo que cuentan es que, bueno, digamos, pasó de un plano, ¿no?, más intelectual a un plano más virulento. Lo que dicen también es que en realidad cuando se dividió tanta la comunidad alemana quedaron dos islas. O sea, lo que dicen los que, digamos, toda la literatura al respecto, aunque hay literatura que está buscando puentes de conexión entre ambos, pero lo cierto es que fueron dos islas. La estructura, la otra Alemania, que fue una organización y una revista, hace alusión un poco a esto. O sea, Das andere Deutschland es, bueno, va a haber dos Alemanias, la nacionalsocialista y la antinazi. Y yo creo que esta fragmentación es muy interesante. Yo creo que esta fragmentación generó dos formas de asimilación. La comunidad antinazi se fue identificando mucho más con los valores judíos en un punto, digamos, y evitó el alemán, hablarlo, buscó la asimilación también con la Argentina, se asimiló mucho más que la comunidad alemana, digamos, más simpatizante. No digo que todo el mundo alemán sí haya sido nazi, pero digamos que gran parte de las organizaciones alemanas que no fueron antinazis, tuvieron un proceso de nazificación, gran parte, ¿sí? Y yo lo que creo es que, y creo que por eso es tan importante este material, y por eso yo quise traducirlo, porque cuando yo lo vi, recordé muchas cosas, y en primer lugar pensé, bueno, yo en los 90 yo fui al Pestalozzi, ¿sí? Soy exalumna cuando estaba, creo, no sé si estaba Ricardo ya o fue después, pero en los años 90, o sea, 60 años después de todo esto, cuando yo estaba en la secundaria, en un partido de handball, entre dos colegios, entre el nuestro y otro, que no voy a decir cuál es, para digamos, bueno, viene al caso, en vez de, entre alumnos que juegan al handball, y en vez digamos, de tirarse una mala palabra, como puede pasar en el fútbol, surgieron, ¿no?, estas palabras que suenan tan feo, y que es el judío de mierda y el nazi de mierda. Y esto pasó en los 90s. Entonces, había algo que pululaba en el aire, aún así, había un fantasma que aún seguía circulando. Y yo lo que creo es que, digamos, yo creo que el poder que tiene este material es de poder empezar a hablar con fuentes, porque hay mucho mito, cada tanto vemos un artículo de diario que habla de un tesoro escondido, nazi, bla, 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 pero lo cierto es que yo creo que la comunidad alemana digamos, la comunidad alemana quedó silenciada al respecto, no habló de esto, no se habla de esto, y la otra comunidad, que es, digamos, la antinazi, que estuvo más ligado con los valores y la cultura, digamos, judía, se argentinizó mucho más. Y quedó totalmente fragmentado los puentes de comunicación. Está bien que después, digamos, el Pestalozzi forma parte de la Asociación de Escuelas Alemanas, y hubo un proceso, pero lo cierto es que durante muchos años hubo una incomunicación. Y yo creo que yo soy tercera generación también mi abuelo sobreviviente del Holocausto, digamos, si se hubiese quedado allá, bueno, tenía el mismo destino que miles, y somos los nietos los que podemos empezar a preguntarnos y a cuestionar, ¿no? Entonces, este material yo creo que es poderoso en ese sentido, como material didáctico, en primer lugar, para la transmisión de la memoria y para abrir el debate. Sí, Perdón, es interesante, dentro del contexto de lo que venimos hablando, decir que el Colegio Pestalozzi, paradójicamente, siempre fue considerado el colegio más argentino entre los colegios alemanes. O sea,
donde se priorizaba muchísimo más lo argentino que lo alemán. Eso recién con la elaboración de las heridas de la guerra y con la elaboración de todo lo que pasó y con el enorme trabajo de interacción que se hizo a lo largo de muchísimos años con los otros colegios alemanes dentro de la comunidad de trabajo y dentro de un ámbito que buscó realmente combatir eso que vos contás que, digamos, era muy común, no ocurría, era muy común el judío de mierda y el nazi de mierda también, era muy común y estaba flotando en el ambiente permanentemente. Y a pesar de todo, y, la evolución y el proceso, por el esfuerzo de muchísima gente, no solamente dentro del Pestalozzi, sino también dentro de otras organizaciones escolares alemanas, se pudo ir superando. Y a pesar de que hoy quedan resabios, podemos trabajar muy bien sobre esos resabios. Una pregunta, las escuelas que se alinearon con el nacionalsocialismo, ¿tenían un programa paralelo al programa de estudios argentino? ¿Era un programa que había una bajada de líneas de Alemania, lo que se tenía que enseñar, y esto generó algún tipo de conflicto con, digamos, los lineamientos educativos de Argentina? Bueno, por lo menos yo, que conozco más la parte histórica, quizás Ricardo conoce más en la actualidad, pero sí, digamos que desde el momento que una escuela era una Deutsche Auslandsschule, una escuela alemana en el extranjero, y quería tener reconocimiento de sus títulos, el Reifeprüfung, ¿no? Como ese examen bachiller, o sea, si quería tener un reconocimiento de los títulos en Alemania, tenía que adecuarse al programa que determinaba Alemania. Pero a la vez también había un programa, si se quería, argentino, pero eso fue pasando progresivamente. O sea, lo cierto es que acá también hay que ver toda la imagen, y es que el gobierno argentino, bueno, dejaba ser también, ¿no? Había como quizás una no preocupación, y la preocupación empezó a aparecer a partir del 38, que es como el año del escándalo de las escuelas de La Pampa y de Misiones, donde se filtran, donde intendentes se quejan de que ven izada la esvástica y ven que cantan en alemán y levantan los brazos y que no hablan en castellano y que no aprenden historia argentina, etcétera, etcétera. Se empieza a filmar y se empieza a generar un gran escándalo en la prensa. Eso genera un nuevo decreto de ajustar un poco la currícula, y en el 39 y 40 va a haber la paranoia empieza a crecer más también, ¿no? Empezar a revisar y a supervisar más qué pasa en las escuelas, de capital más que nada, ¿no? Y a tal punto de que, bueno, a partir de la investigación de la Comisión Investigadora de Actividades Antiargentinas, que se crea en el año 41 por el Parlamento, por el Congreso argentino, se van a emitir informes, y unos informes de ellos van a ser sobre las escuelas alemanas, más que nada de capital. La Goethe, la Uhland y la Germania Schule u otra similar, ¿no? Y van a inhabilitarlas, en verdad van a inhabilitar a docentes, que les van a sacar no van a poder enseñar, y la escuela va a cerrar transitoriamente. Después continúa, pero después del todo van a ser, digamos, inhabilitadas en el 45, cuando Argentina declara la guerra a Alemania, ¿no? Cuando declara la guerra a Alemania, directamente ahí, indiscriminadamente, empresa, escuela, lo que sea alemán, es confiscado. Y en realidad lo que es interesante también, que es un poco lo que, digamos, hablamos, o Holger, mi director, me plantea, es, bueno, ¿qué pasó con estas escuelas post-45? ¿Cómo siguieron funcionando? Que es una pregunta también, digamos, debe haber sido para esos chicos, ¿no? De repente quedarse sin una escuela de un día para el otro, donde la mayoría dicen que continuaron sus estudios en las casas particulares de los maestros, hasta que pudieron, digamos, reanudar y recuperar un edificio o comprar otro, como muchos, la mayoría pudieron retomar en los años 50 algún edificio. Algunos, por ejemplo, la Goethe hizo un gran juicio y logró después de mucho tiempo recuperar un edificio.
el de José Hernández, ¿no? Famoso, ese histórico edificio, pero lo cierto es que, bueno, durante mucho tiempo no tuvieron donde seguir sus aprendizajes, sus enseñanzas. Es muy interesante el tema de las escuelas, y es algo que llamativamente no ha sido investigado hasta ahora, y yo creo que eso es parte de un poco de lo que a mí me motiva mucho, que es hablar de lo que pasó. Tenemos que poder hablar de lo que pasó. Sí, una de las preguntas es sobre el acto del Luna Park, ¿no? y en qué medida ese acto fue representativo de la comunidad alemana, ¿no? Bueno, una cosa es el partido nazi, ¿sí? Es una cosa, era un número reducido, pero eso no significara que estuviesen solamente los que simpatizaban con el partido. O sea, militar en el partido implicaba un gran compromiso, 24 horas, ¿no? Era un gran compromiso de convocatoria, la ropa también, tener que estar vestidos, tener reuniones, encuentros, tener que dar charlas, por lo tanto, no todo el mundo quería. En realidad, el partido nazi en Argentina no fue del todo bien recibido, generó bastante ruido también. Hay muchas internas, cuando uno se empieza a meter en la cuestión, empieza a enterarse de que los diplomáticos de la embajada empezaron a tener problemas con la gente del partido, porque la gente del partido, bueno, no eran diplomáticos, eran, digamos, gente menos formada y de clase trabajadora, y se metían de una forma en las asociaciones, según cuentan las fuentes, bastante intempestivamente, y generaba bastante mal humor. Y los alemanes tenían también miedo de perder un poco su reputación que habían creado con tanto trabajo y esfuerzo. Entonces hay muchas internas. El tema del Luna Park es, hay que también considerar, depende cuál hablemos, ¿no? Del 38 o de los anteriores. Claro, hubo varios actos, sí. Claro, los previos, del 36, 37, que son más que nada por el 1 de mayo, tenemos que considerar que en realidad lo que hay también mucho ahí, aparte del partido, ¿no? Que es el núcleo duro, es el Frente Alemán del Trabajo. El Frente Alemán del Trabajo era el gremio que aglutinaba a todas las empresas alemanas. Y lo cierto es que también pasaba del lado de este lado, el que estaba, digamos, el que era alemán, si no militaba, o por lo menos no militaba, perdón, si no se movilizaba, muy probablemente quedaba fuera del trabajo, perdía el trabajo, ¿no? Entonces, lo cierto es que en esas reuniones de Luna Park, no solamente está el partido, sino que están estas asociaciones, afiliaciones que yo mencioné, que básicamente, si uno mira los números, llega fácilmente a 10.000, ¿no? Y debe haber más gente también que simpatizaba por fuera de la comunidad alemana también, ¿no? Bien, ya estamos con el tiempo cumplido. Voy a hacer una última pregunta a Ricardo. Sobre cuando Argentina rompe relaciones y cuando Argentina termina declarando la guerra a Alemania en el 45, ya casi finalizando la guerra, hubo medidas que se tomaron hacia la comunidad alemana argentina. La pregunta es si esas medidas fueron, digamos, para toda la comunidad alemana, hubo una distinción entre aquellos que operaron o tuvieron adhesión al nacionalsocialismo y los que no la tuvieron. Esas medidas no afectaron al Colegio Pestalozzi de ninguna manera. Ni al Colegio Pestalozzi ni a la Escuela Cangallo fueron afectadas por estas medidas, digamos, porque se consideraba el Colegio Pestalozzi un colegio argentino-alemán, pero no un colegio, digamos, ligado a la ideología que fue derrotada en la Segunda Guerra Mundial, sino todo lo contrario. Era claramente contraria a esa ideología. De hecho, muchos argentinos que eran argentinos y no argentinos. Yo, casualmente, es una linda anécdota, tuve un compañero de colegio, yo también soy exalumno del colegio, tuve un compañero del colegio de origen catalán, cuya familia llegó a la Argentina por ser republicana, por ser antifranquista. Y esta familia era muy admiradora de la cultura alemana, en el sentido de la literatura, de la música, de la filosofía.
Y esta familia mandó a este chico, que tenía un apellido en ese momento González, digamos, era compañero mío. Y acá cursó todo el colegio y aprendió alemán. Pero no, el colegio Pestalozzi no fue afectado por las medidas antialemanas. Bien. Bueno, hay muchísimas preguntas, pero el tiempo ya... Hay que hacer otro evento. Sí, sí, ya nos excedió la actividad, pero bueno, muchísimas gracias por compartir, bueno, Jacqueline, toda tu iniciativa, el material, todo lo que has trabajado para que esta actividad se lleve a cabo, y Ricardo también por haber aceptado y generar este diálogo ameno, ¿no? Del final, entre ambos, complementándose en sus exposiciones, así que desde el museo les damos muchísimas gracias por haber hecho esto posible. Bueno, y les pedimos a ustedes dos si se pueden quedar un poquitito más ahora que finaliza la actividad, ¿sí? Así hacemos un cierre entre nosotros. Muchas gracias a todos quienes nos han acompañado. ¿Sí? Hubo muchos participantes, lamentablemente no pudimos responder todas las preguntas, pero esperemos en algún momento tener otro encuentro. Muchísimas gracias.